Hola a todos, bienvenidos a nuestra fiesta del libro 2025, una celebración especial que tenemos en las bibliotecas de Arapahoe, aquí en Colorado, donde honramos a los escritores y autores latinos e hispanos que han marcado un sendero o han marcado pauta en la literatura hispanoamericana. Este evento es una invitación a que descubramos y redescubramos sus libros, sus reflexiones y muchísimas experiencias que ellos nos cuentan a través de su escritura. Mi nombre es Virginia Campbell y soy bibliotecaria de servicios en español en el distrito de Arapahoe. A continuación, cada una de mis compañeras de servicios en español van a presentarse. Mi nombre es Melissa y soy especialista bibliotecaria en la biblioteca de Castle. Soy Karina y soy especialista en alfabetización temprana. Buenos días a todos, mi nombre es Linda Ibarra y soy especialista bibliotecaria en el Louise May Library. Hola, yo soy Elizabeth y soy especialista bibliotecaria para la biblioteca de Smoky Hill. Yo soy Angelina y soy especialista bibliotecaria en Smoky Hill también. Hola, soy Carla y soy especialista bibliotecaria en la biblioteca de Colorado. Buenos días, yo me llamo Carmen Samarripa y soy la bibliotecaria de colecciones en la parte administrativa. Ok, ahora cada una de nosotros va a tener la oportunidad de hacerle alguna recomendación de lectura o alguna película o música que pueden escuchar durante este mes de la herencia hispana que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. Yo escogí la película de Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel. Es una película sobre un grupo de jóvenes que viven en la calle en México en los años 50 y toca temas de amistad, amor y traición. Creo que es una película un poco dura de ver por el tema que trata, pero creo que también es bueno explorar cosas que a veces no nos llaman tanto la atención porque sabemos que a lo mejor no van a tener un final feliz. Y es la película que le ganó a Luis Buñuel su premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. Entonces, la recomiendo muchísimo. Osa, escrito por José Ramón Alonso. Esta historia ofrece una perspectiva poética y reflexiva sobre la maternidad, destacando la serenidad y calma asociadas a los ciclos de la naturaleza. La obra narra la historia de Osa, que tras buscar refugio durante el invierno experimenta cambios significativos en su vida al acercarse la primavera. El relato aborda la maternidad como un proceso sereno y esencial, enfatizando la conexión entre madre e hijo como parte del orden natural. Las ilustraciones, de carácter metafórico y con notable fuerza narrativa, complementan el texto y resultan atractivas para públicos de todas las edades. Este libro, además, ha sido traducido en catalán, francés y turco. Sobre el autor, José Ramón Alonso, español, es catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como investigador postdoctoral en Alemania y Estados Unidos. Es doctor honoris causa por universidades de Colombia, Bolivia y Perú. Además, ha escrito otros libros para niños tales como Mira el cielo, que es parte de nuestro catálogo, y Semillas, un pequeño gran viaje, entre otros. Sobre la ilustradora, Lucía Cobo, española, hija de librero y maestra, creció rodeada de libros. Estudió ingeniería, pero se dedicó a las artes plásticas, titulándose en ilustración en A Coruña. Más tarde cursó un máster en álbum infantil ilustrado y recibió una mención de honor en el catálogo iberoamericano de ilustración en 2014.
¿Puedes mostrar la imagen? ¿La imagen? Sí, del libro, la portada. Gracias. Bueno, mi recomendación para el mes de la herencia hispana es este libro. Mi nombre es Emilia del Valle. Es el último publicado por la autora Isabel Allende. Este libro los atrapará desde la primera hasta la última página que ustedes lean. Los invito a que conozcan la historia de Emilia del Valle. Ella es una mujer que tiene que dejar atrás su familia y su hogar para huir y salvar su propia vida. Emilia tendrá que empezar una vida desde cero mientras ella lucha por encontrar su propia voz y su propio lugar en el mundo. Este libro es un fiel testimonio de la resiliencia y la fuerza que todos y todas llevamos dentro. Les invito para que lean. Si ustedes están buscando una historia que les invite a moverse de las adversidades, a seguir adelante, esta novela es para ustedes. Gracias. Mi primera recomendación responde a la pregunta de si una melodía puede cambiar el rumbo de la historia. Mi libro se llama La Sinfonía de Julia y está escrita por Mercedes Guerrero, quien es española. Esta es una historia de ficción histórica que tiene lugar durante la Guerra Fría, o sea, nos transporta a los tiempos de la Guerra Fría. En este libro vamos a estar en diversos países, como por ejemplo Rusia, España, Francia y Estados Unidos. Y el libro nos trae la historia de Julia, la pianista más famosa de Rusia, quien no solamente nos deleita con su música, sino que de forma misteriosa y silenciosa, a través de códigos secretos, ella logra comunicarse y pasar información que es de muchísimo valor en ese momento. Y cada vez que ella está en un concierto tocando una melodía, hay notas secretas que otras personas están escuchando, por lo que ella está exponiendo su vida en cada concierto. A través de una partitura inacabada, de secretos familiares y de un amor que resiste el tiempo, esta historia nos hace vivirla como propia desde el primer día. De hecho, es un libro un poquito largo, tiene como 520 páginas, y me cautivó tanto que lo leí todo solamente en un fin de semana. Esta es una historia de amor, de coraje y de valentía. Y de esta misma autora leí El baile de las marionetas, que también lo recomiendo ampliamente, que es un libro que nos marca como personas y nos transporta a la época en que el libro hace referencia. Luego, lo mejor de este libro es que lo tenemos disponible tanto para que ustedes lo lleven así individualmente, como para que lo lleven como parte de los kits del club de lectura que hemos organizado en nuestra biblioteca. Tenemos 15 títulos y cada bolsa trae 10 libros, trae una hoja con preguntas para guiar la discusión del libro si desean hacerlo a través del club de lectura. Entonces ya saben que pueden leerlo por su cuenta o pueden leerlo en grupo. Y el segundo libro que quiero recomendar es para los amantes de la poesía de justicia social. Este libro fue escrito por nuestro amigo, porque realmente es un amigo de la biblioteca, el poeta José Manuel Patraca. Él es mexicano y residenciado aquí en Colorado. Y esta edición es una edición bilingüe en la que Patraca ha reunido sus mejores poemas y donde no solamente expresa temas acerca de la migración, temas acerca del amor filial, temas acerca de las luchas sociales en los lugares de trabajo, sino que aparte de eso nos hace identificarnos como personas que vivimos entre dos culturas. Este libro es especial para los lectores que aman la poesía, pero que aparte de que aman la poesía,
ellos quieren hacer como a través de la lectura o de la palabra, hacer resistencia social también. Entonces quiero invitarles a que lo lean porque no va a haber desperdicio en cada una de sus páginas. Gracias. Yo les quiero recomendar el libro El olvido que seremos. El olvido que seremos es una conmovedora autobiografía escrita por el autor Héctor Abad Faciolince, un autor nacido en Medellín, Colombia. El libro es un homenaje a su padre, Héctor Abad Gómez, un respetado médico y defensor de los derechos humanos. A través de estas páginas, el autor nos lleva a un viaje desde su propia infancia hasta el trágico asesinato de su padre en 1987 en Medellín. Este evento marcó profundamente su familia. Este libro fue publicado en el 2006 y la obra no solo cuenta la historia familiar, sino también captura la brutalidad y la complejidad de Colombia en las décadas de los 70s y 80s, una época de gran violencia y desigualdad. Este libro ganó el premio Alfaguara en el 2006 y El olvido que seremos se convirtió en un clásico contemporáneo de la literatura latinoamericana. La novela ha sido traducida a varios idiomas y también fue adaptada al cine por el director español Fernando Trueba. El título en inglés de la película se llama Memories of My Father y también ha recibido recibió un premio, el premio Goya, que viene a ser como el premio Oscar aquí en Estados Unidos. Este premio Goya lo ofrece España para las películas. Algunos idiomas en los que ha sido traducido el libro han sido inglés, francés, portugués, hasta árabe. El libro lo encontrarás en la biblioteca en formatos ebook y audiolibro y obviamente en libro. Y la película la encuentras en DVD o también la puedes encontrar por medio de nuestros recursos en línea, Canopy. Entonces espero que vean los dos. El libro obviamente tiene más detalles y la película es muy buena también. Disculpa, Angelina, quería hacer la observación de que para el mes de la herencia hispana estamos preparando un festival de cine latino y esta va a ser una de las primeras películas que vamos a tener aquí en la biblioteca de Smoking. Entonces queremos invitarlos que se queden en nuestro website para que puedan participar también del Festival de Cine Latino. Hoy yo les voy a hablar del libro Victoria, de la autora española Paloma Sánchez Garnica. Este libro ganó el Premio Planeta en 2024. Es una novela histórica que nos sitúa al finales de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Berlín, recién terminada la guerra, cuando Estados Unidos y Rusia estaban empezando a dividirse Alemania y cuando empieza la construcción del muro de Berlín. Esta novela cuenta la vida de Victoria, una mujer que es muy inteligente y que tiene la facilidad de descifrar códigos secretos y que hace hasta lo imposible para poder sacar adelante a su hija Hedy y a su hermana Rebecca. Ella termina cantando en un bar y ahí conoce a un capitán del ejército norteamericano del que se enamora. Pasan los años y por cosas del destino, Victoria termina mudándose a vivir a Estados Unidos. Y es ahí donde ella se da cuenta que al igual que en Alemania, en Estados Unidos hay mucha desigualdad, mucho racismo. Y es aquí donde la autora aprovecha para introducir temas como la aparición del Ku Klux Klan en los estados del sur y la caza de brujas y la persecución comunista del senador McCarthy. Es una novela muy bien escrita, con una historia que se disfruta y que merece ser leída. Además, la historia está escrita de una forma que yo la puedo ver como una serie de Netflix. Yo la recomendaría mucho para que sea serie de televisión. Muy buena. Gracias. Bueno, yo les quiero recomendar hoy este libro que se llama 100 Huilas. Es del autor peruano Gustavo Rodríguez. Me hace una especial ilusión y orgullo enseñarles este libro porque él es peruano y yo también soy peruana. Y de hecho la historia sucede en gran parte en la ciudad de Lima, en donde yo nací.
Entonces este libro se ha ganado el premio Planeta en el 2023. Y pues, ¿de qué habla? Toca un tema que poco se trata y es la vida de los adultos mayores, ¿no? Y te habla de cómo ellos ven el mundo, cuáles son sus nostalgias, cuál es su perspectiva, pero también sus ganas de querer hacer sus propias decisiones. Porque si bien a veces el cuerpo se deteriora con los años, con las enfermedades, la mente sigue intacta. Y ellos lo que quieren es tener una vida digna, ¿no? Entonces es un libro que puede tocar un tema difícil, pero nos hace reír también, porque es un poco, tiene mucho humor, tiene un poco de sátira, ¿no? Y sí, también es cierto que nos puede sacar una lágrima, ¿no? Estoy segura de que nos va a hacer analizar nuestro entorno, y si no es eso, tal vez nos va a hacer pensar en nuestro futuro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que está escrito en una prosa deliciosa. No hay nada que me encante más que leer un libro que utilice nuestro idioma español, que es tan hermoso, de una manera tan rica. E incluso tiene frases que suenan como poesía, ¿no? Y para eso les voy a dejar una de mis frases favoritas del libro, que se las voy a leer. Dice así: quizás había silbado hacía un tiempo en alguna jarana con sus colegas y pensó, no sin nostalgia, que esa era una de las características de envejecer, no saber nunca si se acaba de hacer algo por la última vez. Gracias. Gracias. Yo voy a presentarles con alguna de nuestra colección que tenemos también, que son audiolibros en estilo Playaway, que son, es un pequeño aparato que contiene un libro que puede escuchar. Y aquí está, y tiene para que usted pueda conectarse y también pueda regresarse si usted quiere o pausar. Usted puede decidir cómo quiere leer este libro. Estos libros están para las personas que les gustan los audiolibros, pero no tienen tiempo para leer un libro sentándose, tiene muchas cosas que hacer, o quiere usted usar este libro para caminar, irse a caminar y escuchar. Este título en particular es por el autor Sergio Ramírez y es titulado El cielo llora por mí. Es una novela que narra la historia de un asesinato en el mundo del narcotráfico. Empieza con la desaparición de una mujer en el Caribe. Los protagonistas, Dolores Morales y Bert Dixon, son inspectores y investigan este caso que sumerge al lector en un mundo de misterio y emoción. Y se lo recomiendo, tenemos muchos otros y también tenemos para niños y para jóvenes. Mi otra recomendación es un libro, usted cree que es un libro, pero es un libro llamado Wonderbook. Este libro contiene audio y es para los pequeños. Esto los tenemos para los pequeños y también tenemos algunos títulos para jóvenes. Este libro en particular se llama Perla, la super perrita. Es de la autora Isabel Allende. Como todos conocemos, Isabel Allende escribe muchos libros, como uno de los libros que fue presentado aquí, y ella es autora de libros de ficción, no ficción, para adultos. Pero ella empezó a escribir libros para niños, y este es uno de ellos que va a empezar. Tiene otros que van a salir en próximos, uno que viene en agosto, que se llama, es con la misma protagonista, Perla, que es una perrita, y vienen otros 2 títulos más pronto. Este libro, Perla, es una perrita que fue adoptada por una familia, la familia Rico. Es una perrita que tiene superpoderes. ¿Por qué tiene superpoderes? Primero, porque puede conseguir que todos la quieran, ¿verdad? Y segundo, es porque ella ruge como un león. A través del cuento,
Perla le enseña a su dueño, que es un niño llamado Nico, a ser valiente, a defenderse en contra de Tom, que es un niño abusón y malcriado. Este libro, cuando usted mira las páginas, usted puede ver el cuento. Las ilustraciones son muy bonitas. La ilustradora se llama Sandy Rodríguez, que fue la que ilustró estos libros y sigue ilustrando los otros libros que vienen próximos. Y aquí vemos a Nico, que juega con su mascotita Perla. Y que quisiera recomendar estos libros. Tenemos muchos títulos en español para que usted lea con sus hijos, o que ellos también, si usted quiere que ellos lo escuchen, pueden hacerlos. Es una manera genial para fomentar la lectura en los pequeños, y se los recomiendo. Carmen, esos libros tú puedes irlo leyendo, vas escuchando y da una señal cuando debes pasar la página o algo así. Sí, tiene aquí, lo narra, tiene en inglés, ¿verdad? Te dice que empieces, pero también tiene en español y te dice cuándo puedes seguir adelante. Y la forma que hace es que es suena para que siga la página y le avisa al lector cuándo puede seguir adelante. Que incluso niños que no saben leer pueden tener el libro, porque ellos pueden ir viendo las imágenes y escuchando la historia y luego... Es una buena manera, porque ya ve, cuando empiezan los niños a leer, los que no saben leer, lo que hace es que cuando timbra, eso le indica al niño, voltea la página. Y es como nosotros leemos, ¿verdad? Nosotros leemos y luego ¿qué hacemos? Volteamos la página. A veces ponemos el dedo, agarramos la hojita y la volteamos, y los niños, ¿verdad? Pero eso nosotros ya lo hacemos automáticamente, ¿verdad? Entonces los niños, este tipo de libro ayuda a que el niño escuche ese timbre y le indica al niño de la página, y así van aprendiendo los niños, que es leer. En otros países leen diferente, ¿verdad? Leen que como es del derecho a la izquierda o izquierda a derecha, ¿verdad? Pero este en particular es para los niños, para que también aprendan. Es para cualquier persona que quisiera, también como para los padres, ¿verdad? Que quieren que sus niños aprendan español, o quieren que sus niños practiquen el español. Son muy buenos libros. Y con respecto al libro 100 Cuyes, como Carla mencionó, que tiene un tono humorístico. Recuerdo que cuando yo lo leí me llamó mucho la atención un grupo que aparece en el libro que se llama Los 5 Fantásticos, que son 5 adultos mayores que son mejores amigos dentro del ser. Es como un ancianato, ¿verdad? Sí, es como una residencia para personas mayores, sí. Y ahí va a llegar otra de las protagonistas de la historia para ayudarlos en sus planes y en sus ideas. ¿Es basado en hechos reales? No creo, no es una biografía, es ficción, sí, enteramente. Aunque también te va a ayudar un poco a conocer cómo es la idiosincrasia peruana, y te va a describir de una manera bien bonita los paisajes, y te vas a sentir, porque en gran parte es en la capital, Lima, que es en la costa, pero también transcurre en otras ciudades, porque hay un pequeño viaje, pero yo no más, porque si no hace mucho spoiler. Okay. ¿Alguien tiene algún otro comentario, una pregunta con respecto a los libros de los que hemos discutido? ¿No? Ok, bueno, para finalizar queremos, como siempre, invitarlos a que sigan nuestras recomendaciones, a que visiten nuestro website de la biblioteca, arapahoelibrary.org, y que siempre hay una biblioteca cerca de su hogar. Entonces pasen a visitarnos, que con mucho gusto les atenderemos. Y que recuerden celebrar la herencia hispana, no solamente durante el 15 de septiembre al 15 de octubre,
sino cada día poniendo en alto el nombre de nuestros países o de nuestra comunidad hispanoamericana. 1.000.000 de gracias. Gracias.